¿Quieres saber la diferencia que hay entre un informe de tasación y un certificado de tasación? Este es tu vídeo. Seguramente pensarás, bueno, Juan, prácticamente es lo mismo, estamos hablando de conceptos similares. No, son conceptos diferentes y son documentos diferentes. Te voy a explicar las diferencias que hay entre uno y otro para que las entiendas. Los que estamos inmersos en el mundo valorativo y en el mundo inmobiliario sabemos que son conceptos diferentes, pero seguramente si tú estás viendo este vídeo es porque no lo tienes nada claro. Entonces te lo voy a explicar, te voy a decir qué diferencia hay entre un informe de tasación completo y un certificado. Primero de todo, quiero que sepas que el certificado de tasación lo entregan como norma general las sociedades de tasación cuando solicitas una tasación para un préstamo, por ejemplo, hipotecario, ¿vale? No siempre se tiene que entregar y la ley marca que debe entregarse sí o sí, o tiene que entregarse adjunta al informe un certificado donde lleve resumido los pasos y el valor que se ha obtenido del inmueble. Pero no quiere decir que todos los informes que vayas a solicitar en tu vida para una valoración, por ejemplo, para herencias o divorcios, necesita y tenga la obligatoriedad de entregarse un certificado, porque no es así. Bueno, a grandes rasgos ya te voy a hacer un pequeño spoiler del vídeo para que sepas la gran diferencia que hay entre uno y otro. Un informe de tasación es un documento detallado explicando el objeto de la pericia, el inmueble que se va a valorar, la metodología que se lleva a cabo para valorar ese inmueble y un resumen valorativo. En cambio, el certificado es mucho más escueto. Normalmente con una hoja o dos es más que suficiente para elaborar ese certificado. ¿Qué hace ese certificado? Pues precisamente eso, certifica el valor obtenido en el informe de tasación. Permíteme la metáfora si te digo que el certificado es el hijo del informe. Es decir, resume muy escuetamente lo que hemos desarrollado en el informe de tasación. ¿Qué diferencia hay? Pues esa, precisamente lo escueto que es el certificado en relación al informe. Vale, ahora te explico a grandes rasgos la documentación y lo que se ofrece en cada uno de los dos documentos. Por un lado, en el informe de tasación. El informe de tasación tiene que argumentar principalmente varios aspectos que ahora te digo. Por un lado, la portada, donde se refleja una fotografía del inmueble, una fotografía exterior del inmueble que se va a valorar, los datos del perito y los antecedentes de ese informe, es decir, el motivo por el cual se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo esa valoración. Como sabrás, en mi caso, seguramente será para hacer un reparto de herencia o un proceso de divorcio. Seguidamente muestra la descripción del inmueble, es decir, yo como tasador voy y visito un inmueble, pero tú, que eres el lector de ese informe, tienes que saber qué inmueble era. Entonces tenemos que describir tanto el inmueble, sus características interiores, como el entorno donde se ubica esa propiedad. Por otro lado, explicar y desarrollar el método que se ha llevado a cabo para elaborar ese informe, es decir, la metodología que existe, qué metodología se ha llevado a cabo, cómo se ha llevado a cabo y explicar los coeficientes que regulan y que nos ayudan a obtener el valor real de mercado de ese inmueble. Por último, la valoración, que al final es lo que buscamos siempre, intentar dar un valor real al inmueble objeto y al final pues muchas veces ocurre, y te lo puedo asegurar, que en procedimientos judiciales su señoría, cuando le entregas un informe pericial, ¿sabe dónde va? Pues va pasando hojas hasta que encuentra el valor obtenido, la valoración. Al final, todo el proceso anterior que te he comentado tiene un fin y es obtener el valor de mercado de ese inmueble. Pues la hoja que vale más de un informe de tasación es la que refleja el valor total de la vivienda, del inmueble. Ya por último, en un informe de tasación tenemos que dar unas conclusiones y sobre todo desarrollar si hay condicionantes o advertencias en el informe, en algún aspecto que pueda influir en la valoración del inmueble. Eso hay que tenerlo muy presente y en ese apartado, en conclusiones, es cuando advertimos al lector que puede haber algún aspecto que pueda influir en el valor de la vivienda. Y ahora dirás, vale Juan, ¿y el certificado qué incluye? Porque si el informe incluye todo lo que me has dicho, el certificado, que es el hijo del informe, ¿qué incluye? Bueno, pues incluye un resumen muy escueto de todo lo que te he dicho anteriormente. Incluye la fecha del informe, incluye los datos del inmueble, incluye el valor obtenido del inmueble y un certificado, una certificación como mientras todo lo que hay en el informe se refleja en un documento en el certificado. No más, no incluye nada más, ni estudio de mercado, ni descripción de la propiedad, ni explicación del método que se ha llevado a cabo para obtener el valor de mercado. Entonces,
es un documento mucho más escueto. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Como norma general, si solicitas un informe a una sociedad de tasación, seguramente te entreguen el certificado y no el informe completo. ¿Por qué? Porque muchas veces el solicitante, o alguna que otra vez, ocurre que no está conforme con la valoración. Entonces, si yo como sociedad de tasación te entrego el certificado, me vas a poner muchos menos problemas, porque si yo te entrego el informe de valoración completo y ves la metodología que he seguido, ves los testigos que he utilizado para comparar tu inmueble y en alguno de ellos consideras que he cometido algún error, siempre tendrás más herramientas que para poder impugnar esa pericial o esa valoración o poder rebatirme el valor si te doy el informe completo que si te doy el certificado. Al final las sociedades de tasación sabemos un poco cómo funcionan e intentan muchas veces salvar la situación con un certificado y no con el informe. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. He querido hacerlo porque al final había mucha gente que me decía, bueno, pues Juan, he solicitado a una sociedad de tasación un informe y me han dado un certificado. Vale, ¿es válido? Sí. Realmente ese certificado va relacionado con un informe que se ha hecho previamente. Es decir, ese certificado no se crea porque sí, se crea en base al padre, que nos entendamos. El hijo está relacionado con el padre. ¿De dónde sale ese valor del certificado? De un informe de tasación. ¿Que una sociedad de tasación te va a dar muchas veces el certificado en el informe? Pues también puede ser. Pues nada, aquí, lo dicho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero poderte haber ayudado. Si tienes alguna duda, ya sabes, a través de la caja de comentarios o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Un saludo y hasta pronto.